Yo creo que si te quitas estas metas de ser rico y famoso, Claro. Ujú. o sea, llega el camino más corto, o sea, pues mira, de alguna forma, por ejemplo, Botellita, fuimos muy famosos y de a un nivel muy fuerte en 3 años. O sea, fue una cosa así. Luego llegó la industria y la industria nos bateó. Sí, lo más que he ganado en un año en todas las plataformas son 3,000 pesos. Completamente. O sea, creo que si me salgo a la calle aquí con una guitarra, Sí, como fuera justo. de un restaurante, me toco una hora, a lo mejor saco los 3,000 pesos. Y Y en un día del niño, mi tío llegó con todas las chivas, pues, increíble. con todo el equipo, sí, Chava Reyes, Héctor Hernández, el Tubo Gómez, con todos, man. Entonces a partir de ahí, El rockstar de la escuela. sí, pues sí, era, Claro, todos me querían claro. muchísimo. Señoras y señores, niños y niñas, yo soy Abogado Pateador. Estamos en este podcast de Sigue tu Sueño con un gran artista, cineasta, compositor, músico, multitask. En este podcast me gusta tener a gente multitask para inspirar y para que vean que sí se puede hacer muchísimas cosas. Además, ídolo, porque siempre he escuchado y sigo escuchando su música. Mi querido Sergio Arau, Muchas gracias, mi querido abogado pateador. muchas gracias por estar aquí. Como te lo dije ahora que estábamos platicando y demás, pues eres uno de mis ídolos Gracias. musicales porque siempre escuchaba tu música con Botellita, Sí. Alarma la de Tos, la del Santo, ¿no? O sea, Sí. infinidad de canciones que me hicieron mi adolescencia mucho Muy más bien. rockera y por eso yo soy muy rockero. Entonces, feliz de tenerte aquí y primero preguntarte, ¿cómo definirías tú el sigue tu sueño? Ah, híjole, sí siento que es muy importante de entrada seguir los sueños, sí. Fíjate que yo creo que no hay que quitar todas las expectativas de los resultados. Ujú. Eso es como lo básico. O sea, si están esperados, un amigo me decía, ¿cómo hago cine? Quiero ganarme un Oscar. Olvídate de ganarte el Oscar. Primero haz cine y luego te ganas el Oscar. Entonces, yo creo que nada más los sueños te dan como la guía y desde que te lances al vacío y Claro. hacer los cosas. Sí, o sea, fíjate que me, me ha pasado muchas veces que jóvenes, un pintor me estaba, oye, pero es que, ¿cómo le hago? Porque no puedo. Digo, mira, consíguete cualquier cuarto, cualquier casa, cualquier salón de clase, lo que sea, y ahí pon tus pinturas, ¿no? Ujú. Y me ha pasado varias veces que me preguntan, sí, ¿cómo toco? Tú hazlo, primero, o sea, aprende a tocar, aprende a pintar, aprende a hacer, y ya, lánzate, ¿no? Y ya van varias, tengo como una colección de agradecimientos de jóvenes Increíble. artistas que se han aventado a hacer lo que quieren. Y pon tú que primero pues expones así en el mercado o en un salón de clases, ¿sí? Pero ahí es donde empiezas a construir el sueño. Completamente. O sea que sí es primero hacerlo, intentarlo, ¿no? Y en esa combinación del hacerlo e iniciar, dar ese primer paso, como dices, aventarte y alguien seguramente te cacha, pero es Sí, esta parte del creer en ti es eso es muy básico. necesario. Sí, es básico. Ahora, la verdad, estaba platicando que a mí me encantan los deportes, que he hecho muchos deportes. O sea, jugué fútbol americano, hice 400 metros planos, salto de longitud, box. Y soy muy malo, pero me gusta mucho. Y el hacerlo ya es parte de mi sueño. O sea, no soy campeón de nada, pero nada más el estar ahí en el campo, estar en el entrenamiento, ya gozar el estar ahí ya es parte del sueño. Completamente, y justo en ese trayecto de que pues tú obviamente has confiado en ti, estamos pues por llamarlo así, en una industria que hay que seguir siempre Sí, ese sueño, pero arrancas de cero siempre, ¿no? Porque hoy en día que todo
es desechable. ¿Por qué? Porque sacas una canción y hay 400,000 millones de canciones, entonces ya es desechable. Hoy tampoco nada es tuyo porque le pertenece a una plataforma o Todo es no. rentado, ahora Todo es todo te lo renta. rentan. Exactamente. Entonces hemos perdido esa esencia, pero que a la vez la seguimos teniendo porque alguna vez fuimos niños, ¿no? Sí, Y tú desde ese niño que soñaba, me quedo Sergio, hasta el día de hoy, ¿qué le dirías a ese niño que soñó y que sigue soñando internamente tuyo porque sigues sí, haciendo lo que te apasiona? Pero en este camino de arrancar siempre de cero y que has vivido millones de cosas y sí, transformaciones del mundo en general, ¿qué le dirías a ese niño si tuvieras ese coche de Marty McFly de Volver al Futuro, ¿no? sí. Fíjate que, es que la bronca ahorita que es que todo se vuelve un producto y Ujú, eso a mí me molesta. O sea, ujú, como, ah, yo no le puedo decir a mis pinturas, te vendo esta pintura modelo 66. ujú, Pues no estás vendiendo, o no sé, una cosa que hace una máquina. Cada cosa que hago la hago yo, entonces tiene un valor especial. No necesariamente económico, esa es la bronca. Pero sí, yo creo que, por ejemplo, yo que me acuerdo, dibujo desde que me acuerdo, o sea, desde el kinder o antes del kinder, yo ya garabateaba todo, me la pasaba. Era muy chistoso porque todos los papeles que había en la casa, todos los dibujaba yo, los ok, garabateaba, hacía ujú, monitos, inventaba personajes ujú. y luego no había ni dónde guardarlos. Entonces mi mamá me decía, lo voy a poner en la galería. La galería era el boiler. Ah, sí. Sí, sí. Entonces ya más grande lo entendí. Pero yo creo que el hacer las cosas es lo que es como lo que el principio del sueño. O sea, la verdad es que yo no me imaginaba nunca exponer en un museo, exponer en una galería o cantar para miles de gentes o todo lo que hago. La verdad es que lo hago, me emociona más el hacerlo Ujú. que los El resultados, resultado. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos platicando, hice una película hace 21 años que se Ujú. llamó Un día sin mexicanos. Exactamente. La película, por cómo están las cosas en Estados Unidos, resulta que revivió. La película habla de que un día desaparecen todos los mexicanos de California Ok. y vemos a ver qué hacen sin nosotros, ¿no? Es Completamente. una comedia, es muy chistosa. Y en eso tú ya te lo imaginabas desde niño, o sea, tenías como ese, como bien lo dices, ese resultado, pero en esos dibujos que tiraban en el boiler, ¿ya traías Sí, Sergio, niño, esa intención de hacer esas sí, sí, cosas? sí. Sí, sí, traía. Bueno, no, te digo, los resultados o económicos o de fama o de eso, Sí, claro, no era eso lo que no te me movía encanta. eso. Mira, una vez tuve un maestro de dibujo que me vio dibujar, un amigo de mis papás, me vio dibujar ahí mientras estaban de visita en la casa. Y les dijo mi papá, yo quiero enseñarle cosas así. Entonces fui, no sé, como un año que iba cada sábado. Y un día me hice un dibujo y me dijo, a ver, ¿qué ves aquí? Le digo, pues era un señor, ¿no? Dibujé un señor, según yo. Entonces, sí, pero es muy diferente a los que dibujas antes. ¿Por qué? Entonces me explicó, es decir, porque a este le dibujaste cuello, antes nada más era la cara y el cuerpo, ¿no? Y esa diferencia, entonces cuando él me hizo ver eso, wow, entonces entendí que lo que estaba haciendo era copiar de lo que somos nosotros. Eso antes no lo había hecho. Entonces a partir de eso, entonces ya me puse a dibujar gente, pero ya con más partes, ¿no? Completamente. Que el brazo no era una cosa así, sino que también se dobla. Ujú. Y empiezas a entender más cosas gracias a ese comentario que le hizo el señor. Entonces, uy, mi dibujo pues se fue creciendo. Llegó a otros lados. Por cierto, yo hice los libros de texto que salieron en los ochentas, entre 82 y 86 o algo así. Fácil Ujú. te tocar, ¿no? Sí, sí me tocaron. Los de la Bueno, SEP.
los de la SEP, Ajá. esos yo los dibujé. Ah, ¿sí? Sí. No sabía No, no, esas buenas anécdotas. Y yo tenía esos que no sé por qué, tristemente, también acabaron en el boiler Pues, esos libros de la SEP. Ya una vez pues que creces, era ¿no? un buen, Pero era un buen y no, y sí me gustaban porque era muy... Era muy bonito, Y sí. a mí que también tengo esa pasión por el dibujo, luego yo copiaba esos Fíjate. en los libros estos de texto, Sí. que nunca fui bueno para las matemáticas. Me aburría tanto las Yo matemáticas tampoco. que copiaba tus dibujos. Ahora imagínate, Sí. ahora me cuentas Éramos esta muchos anécdota dibujantes, increíble. éramos como 20 dibujantes. En cada página del libro, Sí, me la acuerdo primera, perfecto. venían todos los nombres. Pero yo hice, o sea, hay uno muy famoso que es la ratita planchadora que por andar planchando se quemó la cola y que tenía Ajá. un pañuelo amarrado en la cola. Ese es famosísimo. Qué Sí. increíble. Y justo en eso, en ese camino de tu sueño, ¿no? ¿Cambiarías algo o le dirías algo a ese niño que dibujaba y que tenía Sí. ese sueño de llegar a algún lado, aunque como bien lo dices, sin importar el resultado, sino hacer las cosas para que sucedan, ¿no? ¿Le dirías algo a ese niño si te lo encontraras aquí? No. Cambia esto, ese camino no es por ahí, hay un hoyo, cuidado, te vayas a caer en ese hoyo. Pues el hoyo tú eres el que tiene que atender, Claro. porque los contratos, Los Dios contratos. mío, el derechos de autor, Ujú. todo eso es algo que te vas a enfrentar en algún momento, ¿no? O sea, como creador, o sea. Pero la idea, o sea, a alguien joven, a un niño, es hazlo sin pedir permiso, o sea, si no es para afectar a los demás, sino para darles algo nuevo, hazlo, o sea, hazlo. Me gustó esa frase de hazlo sin pedir permiso. Sí, sí, sí. Sí, completamente. Y mi querido Sergio, en este camino que ha sido largo y que desde mi óptica, has cumplido muchos de tus sueños, Gracias. pero quiero preguntarte si uno de tus sueños máximos habrá sido Avándaro, estar ante, no sé, 200,000 personas en ese momento Ah, y estar tocando. ¿Te imaginabas o ya estando en el escenario pensabas, ya cumplí el sueño, estoy aquí? No sé, antes tocaba en un bar pequeño y ahora es Avándaro. ¿Fue parte de cumplir un ah, sueño eso o no? no, ¿No? no me di cuenta hasta después. ¿Hasta después? Ok. No, mira, al Festival de Banda fue una cosa muy extraña, veníamos de dos momentos muy, muy graves en nuestra historia, de la matanza de Tlatelolco Tlatelolco, y luego de los halcones, y 2 meses después era el Festival el festival. de Porque tú Banda. estabas que en prepa en el 68, Sí, en la prepa, primero de prepa, ajá, entonces tenía 16 años. 16 años. 68. Ujú. Y ya en 71 ya tenía, ¿qué? 19 años. Ok. Ujú. La cosa es que, bueno, no podías imaginarte que iba a ser tan importante porque nunca había habido un festival de ese tamaño. Claro. Es más, creo que sigue sin haber otro festival de ese tamaño. Este, eh, esperaban 15,000 gentes, llegamos 250,000 jóvenes desesperados Exacto. por estar juntos, desesperados. Además, fue una época muy intensa porque o sea, eran los hippies, las drogas, el rock and roll, la revolución sexual. Pasaron muchas cosas en esos 3, 4 años. Fue intensísimo. Pasó Woodstock Me gusta, claro. en Nueva York. Y era como, o sea, te digo, yo no esperaba nada. Yo quería ir a ver a los grupos tocar. Yo llegué como público. Pero llegamos como 3 días antes a acampar así sin permiso ni nada, y todo el mundo, ¿eh? Llegamos, entonces cuando de repente dijeron, oye, si tienes a tu banda aquí, porque había que entretener a la gente, porque éramos muchos y no había nada que hacer. Entonces un cuate dio clases de yoga, o un grupo de teatro de la UNAM que habían ido en bola y tocaron ¿Y qué era así de, si tienes tu banda, ven y súbete a tocar? Así se inscríbete. Ah, inscríbete. Entonces, sí, ¿Y entonces quién, por ejemplo, todo el backline, los amplis, ya estaba ahí estaba todo puesto puesto? para todos los grupos. Perfecto. Entonces, sí, yo ni guitarra llevaba, nadie, ¿no? Entonces, ahí me prestaron una guitarra. Qué bien. En Yo comunidad, éramos un trío, nada más, un Ajá. baterista, y mi hermano Fernando era el el bajista. bajista. Ajá. Y entonces, ya con eso nos subimos y tocamos el concierto oficial era el sábado, la noche del sábado hasta el domingo. Ok.
Entonces, el día anterior, el viernes a las 12 de la noche tocamos. Yo tocaba en ese entonces con mi grupo, pues para fiestas de 100, 150 gentes cuando mucho. De pronto te paras en el escenario y había 250,000 Qué locuras. que todos con antorchas, así, con papeles encendidos, así, porque no era como, no había celulares, no había No había nada, nada de sí, sí, sí. nada. Ujú. Entonces fue muy interesante. Yo entré en shock, honestamente. A veces te cuentan que eso de que te separas de ti mismo y te Ajá. ves desde arriba. ¿Desde arriba? Así. Eso me pasó. ¿Te sucedió eso Entonces ahí? yo toqué, no sé ni qué toqué, o sea, creo que toqué muy bien, porque en todos los libros y todos nos mencionan, mi grupo se llamaba La Ley de Herodes. La Ley de Herodes, me acuerdo, sí. Hay una gran película mexicana, ¿no? La Ley de Herodes. Es un dicho Sí, 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 sí. viejísimo. O te chingas o te jodes. O tejones, O tejones. o chinchillas, o tejones. Es la versión fresca. Esa. No, pues fue una cosa muy importante, pero yo no esperaba nada. No, Claro. digo, de hecho, no, de ahí no me salió nada, porque se vino una represión contra el rock. Quitaron el rock de todas partes, de todos los bares, de todos los nightclubs, cabarets, aparecieron peñas y música disco por todas partes. El gobierno no permitía. Entonces, el rock se fue a las orillas de la ciudad. Ujú. Entonces son los, Pero no pasa nada. ve nomás, No pasa nada, mi querido los Ismael. famosos hoyos funky. O los Soy Funkies. Sí. Que Alex Lora Sí, ahí andaba, ¿no? Y Yo, era el... yo también al principio, pero en una fiesta, en un frontón, Ajá. llegó la policía y lo sacó muy violentamente. A batazos, ¿no? Y Acá casi, sale, ¿no? y me robaron mi guitarra, man. Entonces yo me deprimí, ese fue La peor. el peor momento, Ajá. y decidí que ya no iba a hacer música. Y ese fue tu peor momento Pues es el más visible. más visible, o sea, importante. sentimentalmente. Pues sí, pues dije, no se puede tocar, y es arte, y no te Ujú. dejan. Entonces, bueno, entonces me volví mi otro amor, el dibujo, El dibujo. y me fui de caricaturista, ilustradora, a periódicos y revistas. Soy fundador de La Jornada. Eso está increíble. Revivimos una revista que se llamó La Garrapata, Ujú, porque era el azote de los bueyes. ujú, ujú. Es una revista política que nació en el 68, luego el gobierno la paró, Ujú. luego en 71 con los halcones renació la película, la volvieron a parar, la revista, y luego en 79 revivimos la revista y nos volvieron a parar en 81. Es que fue este proceso del sueño que me imagino que además lo has disfrutado y quiero hacer esta analogía de la frase de tu papá de el arte es hacer visible lo invisible, ¿no? Ah, no, esa no es de mi papá. ¿No? ¿De quién es tuya? Es de ¿Ah, nosotros, sí? de Yaneli Arismendi, mi Yo pensé esposa. que era tuya. Ajá. No, sí. No, mi papá dice que el arte, dice que la sociedad es un insecto, Ah, claro, que las antenas son los artistas, ¿no? Sí, cierto. artistas. Ahí cambié una frase por la otra, pero... Sí, pero no importa. Pero este tema que es una gran frase y me llama mucho la atención, que lo has mencionado, de que el arte es hacer, Invisible. hacer lo visible, lo invisible, y teniendo esta analogía de lo que te he escuchado decir con la comparación o el dualismo con un atleta, ¿no? O alguien que se tiene que preparar y se tiene que entrenar día con día para mejorar potencia, para mejorar elasticidad. En esta parte del arte, mi querido Sergio, donde se involucra pues la fiesta, las drogas, ¿no? Que te separan un También el poco. deporte. Y el deporte también, ¿no? Exacto. Pero creo que es más propenso allá, no lo sé, pero sí, también en el deporte y en todas las demás industrias. Ahora, lo que me refiero es, ¿cómo logras tú como artista, ¿no? Tanto en el cine como en la parte del dibujo, bueno, ahí dependes más de ti, pero con una banda donde hay diferentes personalidades, egos, hay gente más disciplinada que otra. Sí. Entonces yo veo que las bandas que llegan y se mantienen, como bien dice Alex Lora, el éxito no está en llegar, sino mantenerse, ¿no? Mantenerse. Tú te has mantenido ahí
pero a la vez has tenido estas rupturas como con la de Botellita, ¿no? Y Sí. con el Mastuerzo. Pero ¿cómo logras alinear todo eso? Si nos vamos al fútbol americano, que es muy, muy sencillo de, tú haces esto, tú eres un Sí, safety. es una ¿no? máquina. Es una máquina que funciona de forma muy clara. En el fútbol soccer es diferente, ¿no? Hoy es más rápido, tienes que pensar más rápido. Sí. Pero mi pregunta a lo que yo quiero llegar es, ¿cómo logras hacer esta parte visible de lo invisible? ¿Por qué? Porque en el arte es muy difícil generar esa disciplina, ¿no? ¿No lo crees? Sí. Este, yo creo que si te quitas estas metas de ser rico y famoso, Claro. Ujú. o sea, llega el camino más corto, o sea, pues mira, de alguna forma, por ejemplo, Botellita, fuimos muy famosos y de a un nivel muy fuerte en 3 años. O sea, fue una cosa así. Luego llegó la industria y la industria nos bateó. O sea, somos muy castigados. Mira, en el mundo del arte, por ejemplo, Ujú. eh, yo desde que empecé con Botellita, hicimos, la parte musical era el guacarrock. El guacarro. Era un rock and roll muy mexicano, ¿no? Como Guacamole. Y al mismo tiempo hice el Art Deco, Ujú. que eran mis pinturas, pero no era ni Art Deco ni Art Nouveau, sino era bien naco, ¿no? Mi idea a mí me fascina la cultura popular, lo callejero. Mi canción de Alarma, la de todos, Alarma de pues es eso, ¿no? Ujú. Es la calle, es lo que escuchas, lo que lees, lo que vives. Entonces, eh, y lo he llevado como, lo he desarrollado mucho, pero las industrias se trata de vender, no de hacer, no de crear. Entonces, si no vendes suficiente, pues no, bueno, en el mundo del arte, muchos pintores no me consideran pintor, con todo y que es expuesto en museos. Ahorita voy a estar en una exposición en el Museo André Breton en París, Qué increíble. pero siguen sin verme como pintor, ¿no? Porque hago pósters, porque hago cosas más populares, porque me encanta tener una relación con, te digo que es el arte a nivel banqueta. A nivel banqueta, claro. Por eso has dicho que las industrias no te han tratado bien, ¿no? Sí, con la música, con las disqueras, no me han tratado nada bien, o sea, nada bien. He firmado los peores contratos. ¿Dónde ¿Dónde estaba? estabas? Sí. Sí, entonces, sí, y mira, a la hora de la hora, pues digo, Caifanes, Maldita, Tacuba. Tacuba, todos llenan estadios, todo. Botellita nunca, ¿no? Nunca, cuando hicieron la primera estación de radio de rock en español, rock mexicano básicamente era, y nosotros peleamos por eso. Al único grupo que no nos pusieron en rotación, así cuando ya te programan que tu Sí, canción sí, sale, perfecto. Ujú. fue a Botellita. A Botellita. Sí, Porque ustedes que firmaron su primer contrato artístico en el 84, que fue que sí, era Polygram o Sony, con Polygram. Polygram, ujú. Y al final, yo creo, no sé, Creo que pero no he cobrado un solo peso solo de regalías de eso. de nada de Polygram, y luego ahora es de Universal. No, hay que ir a Ahorita ya notificarles. estoy hablando con Universal. Muy bien, con Delgadillo te puede Ajá. ayudar ahí, sí, sí, sí. No, estoy en serio, estoy en pláticas con él. Y es que al final es algo que, Sí, pues, que es justo y que se tiene que retribuir, pero yo creo que, no sé, a lo mejor me equivoco, me quedo Sergio, desde ese 84, con Botellita que pues era algo increíble, porque no había en sí, México algo así, ¿no? Y luego ya pasando hasta los 90, a lo mejor les llegó algo que no supieron cómo moverlo o qué hacer y sí. te acaban congelando y te acaban, por eso yo siempre le llamo un poco el dark side, porque si no tienes, ¿cómo le llamaremos? Esa suerte o Ajá. esa, no sé cómo, Tienen que cómo coincidir definirlo, las cosas y eso sí que es se alinee es todo. aleatorio, ¿no? O sea, nunca sabes. Porque firmamos, o sea, hicimos el primer disco en un momento en que pues, había muy pocos grupos que grababan discos. Mira, por ejemplo, en Avándaro, Ujú. el programa oficial, yo creo que eran los 12 grupos que habían Que grabado tenían un disco, porque había muy pocos. En los 80 ya con Botellita, sí había más grupos, sí había más compañías disqueras que firmaban grupos, pero todos eran muy pocos, muy pocos. Tan no sabían qué hacer con nosotros
que nuestra primera gira de promoción fue en los departamentos de lencería del palacio, de todos los palacios de ¿De verdad, Hierro. sí? No, sin nada que ver ahí. Alguien dijo, no, es que es Ahí. algo muy loco, pues sí, pero pues, las pobres señoras iban a comprar brasieres y se De asustaron. Polanco, ¿no? Ujú. Pues yo creo que en este camino bueno, en el caso tuyo musical, que llegas a Vándaro y luego te firma una disquera, que son muchos cambios de ánimos, ¿no? Sientes que Sí. ya estoy acá y de pronto no te saben manejar o te roban o lo que me dices de la guitarra o te roba el manager. ¿Cómo has logrado tú mantenerte anímicamente Ajá. como en paz y con la motivación de seguir? Porque cuando sigues este sueño, pues estás arriba y luego abajo y luego muy abajo y siempre tienes que empezar de cero otra vez, de cero otra vez. Entonces, Sí. para dar ese otra vez ese primer paso, ¿cómo lo has logrado tú para todos los que seguimos nuestros sueños, que nos apasiona, que no nos importa lo que nos digan los demás, y para los niños, los jóvenes o la gente que quiere emprender o poner un restaurante o tocar la guitarra? ¿Cómo has logrado tú mantenerte sin importar que sucedan estos acontecimientos duros, ¿no? Y que al final, como dices, a lo mejor no llenas unos estadios, pero estás lleno espiritualmente, ¿no? Sí, yo creo que am, desde hace mucho como que entendí que tengo muy claro por qué hago las cosas, o sea, creo que ese es el trabajo más intenso que hay que hacer. Ah, una vez me tocó trabajar con Alejandro Jodorowsky, que es Sí, sí, un sí. gurú, Un un gurú, sí. artista así genial, en la revista Sucesos, y lo nombraron director, y me lo encontré en la calle, era amigo de mi papá, y me dijo, tú dibujas, ¿verdad? Sí, ven para acá. Entonces yo llegué con él y normalmente cuando llegas a trabajar en una editorial que hace libros o cuentos o cómics o sea, pues te dicen, ah, mira, hazme esto, o una caricatura política, o una de esas. Ok, entonces yo llegué con él el primer día, digo, ¿qué hago? Dice, no sé, ¿qué quieres hacer? Esa preguntita me llevó como 6 meses. Cada semana llegaba yo con una propuesta diferente. Pero en ese transcurso fui como definiendo qué es lo que quería hacer yo. Que eso es como lo más importante. Por ejemplo, cuando compongo música, Ujú. lo primero que tengo claro es qué quiero decir. Componer canciones nada más por componer canciones porque se van a vender o para tener un éxito, eso yo ya no creo en eso desde hace muchísimo. Sí. Porque canciones como del Buki o como de Natalia Lafourcade, ¿lo traes o no lo traes? O sea, no hay una fórmula. No hay ¿Me entiendes? fórmulas. Los que copian la fórmula se sienten como fórmula y aunque tengan un cierto éxito, al ratito ya se le olvidó a todo el mundo, ¿no? Entonces también tengo muy claro que a veces hay pues artistas como yo, que lo que quiere ser es abrir puertas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Waka Rock fue una puerta gigante. Cuando hicimos Socotitlán, pues empezaron a aparecer bandas que nadie sabía que existían, porque componían en español, en Rocotitlán solamente podías tocar original y en español. Y en español. Eso ya sacó del juego a muchos grupos, e inclusive muchos como Kenny and the Electrics, Ajá, ajá. inclusive ¿cómo se llama? Three Souls in My Sí, soy Mind. una O más. sea, la verdad es que cantaban mucho en inglés y de repente se dedicaron a hacer en español y música original, se clavaron en eso y aparecieron artistas geniales y todo, pero el chiste es abrir la puerta. Ya no me tocó a mí cerrarla, digamos. Completamente. Pero bueno, pero sí abrimos un espacio. Digo, se siente muy padre cuando gente como de Café Tacuba, que es o sea, obviamente hay mucha influencia de Botellita o Molotov, había, eh, nos atrevimos a hacer muchas cosas que nadie se atrevía. Eso Exacto. para mí es parte del pago, que quede como claro que Y en ese espectro de que hay muchísimas puertas, ¿cuál crees que sea, no la fórmula, pero pues, hay que tocar millones de puertas siempre cuando estás en este camino de los sueños? sí. Pero ¿cuál es la llave para abrir esa puerta? ¿El hacerlo con esa pasión y corazón? ¿O para Sergio Arau, cuál es la llave para abrir esa puerta que te lleve hacia tu sueño? Es que, ok,
hay que, nomás hay que crear. ¿Qué tipo de sueño? ¿Qué tipo Si de quieres sueño? nada más el sueño de ser famoso y rico, ese, pues hay técnicas y Sí, claro, no. ya, No, yo me eso refiero están al muy sueño caros. Pero sueño como más artista de profundo, exacto, más. crear una canción, o un Ujú. cuadro, o una película, o una historia, un libro. Eso yo creo que te digo, no debemos pensar, de esperar, Sí, claro. tener la En la gana. expectativa del éxito, sino la expectativa de terminarlo como tú te lo imaginas. Hacer un cuadro híjole, que a mí tengo varios, así que digo, wow, no sé ni cómo lo hice, ¿no? Logré cosas, o como alguna canción, como Alarma, la verdad es que fue muy loco. Ya traía la idea mucho tiempo, pero a la hora que me senté a escribirla fue muy rápido, fue muy sencillo. Nació Y musicalmente ni siquiera sabía lo suficiente para explicar qué es lo que estaba haciendo, pero me llevó la guitarra, me llevó la aprendidez, ¿no? La emoción de estar haciendo algo que me estaba gustando mucho, ¿no? completamente. Entonces lo hice así, y me ha pasado, hay canciones como O Denis, la hice en 10 minutos, o sea, ¿no? Y luego me pasé con los botellos, nos pasamos 2 semanas tratando de hacer un arreglo más complicado porque era demasiado boba y sencilla, pero al final dijimos, no, ¿sabes qué? Así como nació, así es. Increíble. Y hablando de las creaciones, ¿no? Que nace en un papel o en unos acordes y después se vuelve algo increíble como Alarma la de tos. ¿Qué opina el maestro Sergio Arau del derecho de autor? Pues yo creo que, mira, ok, Hablando de tú como antes, creador en etapa, hace, y con esta evolución que ya nos está llevando a la sí, inteligencia sí, artificial, que yo sí, sé que tú prefieres la inteligencia, ¿cómo dices? artesanal. Artesanal, ¿no? Sí, yo soy de inteligencia artesanal. No, fíjate que el derecho de autor es importantísimo porque, bueno, estamos ya desde hace varios siglos, en un sistema donde, pues, ¿cómo pagas la renta, no? O sea, Exacto. entonces sí, o sea, hay que darle un valor económico a todo. O sea, a todo lo que sea creativo, a todo lo que sea servicio. Por ejemplo, una cosa que que traemos Yarel y yo desde hace un rato, mi esposa con la que hice un día mexicanos, que es Ujú. también autora y novelista, Novelista, sí. eh, en Estados Unidos, cuando estamos muy metidos en lo de los migrantes, ¿no? Ujú. Entonces, y los migrantes mexicanos, la verdad es que son los trabajadores de una maestría y de una sabiduría ancestral. Entonces, una vez en un restaurante italiano, del dueño era un italiano, nos llevó, cuando hicimos la película, dijo, tienen que ver esto. Abrió la cocina y eran puros oaxaqueños, muertos de risa, se traían un reventón en la cocina. Y era el restaurante así nice de Sunset Plaza, ¿no? De donde te encontrabas a todos los actores famosos ahí comiendo y todo. Y, y estaban diciendo, ¿por qué no le ponemos un valor económico por ejemplo, a un abrazo, a un buen chiste, a algo que te provoque un buen ánimo? Porque los mexicanos allá hacen eso. Entonces, bueno, y con esa misma mecánica habría que darle un valor a lo que te produce una canción, a lo que te produce un cuadro. Bueno, entonces, bueno, el derecho de autor yo creo que es lo que corresponde. O sea, ahorita es básico, ¿no? Sí, es darle, como es un principio de derecho, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde. Y el derecho de autor, que Sí, es el reconocimiento, ¿no? sí, Del sí, Estado a toda creación sí, sí. artística, que nos ha llevado a esta evolución y que me lleva a esta pregunta, y luego lo platico en los cursos del derecho de autor. Cuando se vuelve gratis, que hay muchas cosas Ah, gratuitas, ¿no? Que si vamos hacia la palabra gratis, espanta y que a la vez se vuelve una injusticia para el creador, pero ¿por qué no somos capaces de darle la vuelta, mi querido Sergio? Ok, te voy a dar yo como yo soy Sergio Arau y te voy a dar gratis mis dibujos, pero voy a obtener una ganancia. ¿Cómo? Te lo estoy regalando y a lo mejor entró la iniciativa privada
una marca, que a lo mejor ahí puedes decir, como autor, pues dice Corona ahí abajo y no me gusta que ya diga Corona, pero al final Bueno, es yo un me poco... apellido Arau Corona. Entonces, ahí sí quedaría bien, ¿no? Pero al final es como encontrar ese balance, si va a ser gratis, que a lo mejor no nos espante lo gratis, pero lograr un mecanismo de que el autor gane y que a la vez estás generando cultura porque estás entregando algo Sí, gratis a un tercero, sin que sí. se pasen de lanza, ¿no? Con el No, derecho de mira, autor. si hubiera un sistema donde yo no tuviera que pagar renta, Claro, no tengo bronca. Yo exacto. regalaría todo. Sí, O claro, sea, ¿te completamente. gustó? Sí, Me encanta. O sea, sí, me encanta que te encante, ¿no? exacto, sí. Pero la bronca es Que hay que que pues, generar. es muy justo. Sí, Por ejemplo, antes, por lo ujú, menos recibíamos los músicos una ganancia más digna, digamos, de vender de discos vender y discos. de cobrar nuestras actuaciones. Ahorita con Spotify, con todas estas plataformas, nos pagan 4 centésimas de centavo cada vez que alguien oye una canción más de 30 segundos. Haz cuentas cuánto tienes Céntimos, que... Yo lo más que he ganado en un año en todas las plataformas son 3,000 pesos. completamente. O sea, creo que si me salgo a la calle aquí con una guitarra, Sí, como fuera justo. de un restaurante, me toco una hora, a lo mejor saco los 3,000 pesos. Y no es posible, por eso con este movimiento que inició Café Tacuba con el tema de Spotify Musical, y sí. ¿no? de las obras, de las regalías, porque está bien que lo exploten, pero que sea No, no, justo, no lo puede, que no puede pasa ser es que, posible que le bueno, lo que paguen, pasa es que ellos, ¿no? según, a ver, lo que yo entendí es que esto es porque están reclamando porque además Se invierten, financian ciertas financian cosas, a Trump. O sea, exactamente, que sí. es como un enemigo público, ¿no? Completamente, o sea, al Sí, final son muchas cosas, pero una de ellas que viene también desde, sí, desde Taylor Swift, ¿no? que también sí, ¿No? Que ella tuvo que regrabar porque dijo, es injusto que me estén pagando esto. Entonces, volviendo a este tema del derecho de autor, hay que generar esa balanza que sea justa, ¿no? Porque hoy en día es tan difícil seguir arrancando de cero, sí, ¿no? Y como lo platicamos, que hoy todo es desechable, pues sí. necesita el creador un pago mucho más justo, que es Sí. porque es de donde parte todo, ¿no? Sí, fíjate, con Botellita, antes de grabar el primer disco, hicimos un cassette, pero bueno, nos metimos en un estudio y las 10 canciones que teníamos las grabamos con el mismo actitud cotorrísima. O sea, nosotros éramos el público, es disque en vivo, pero en un estudio, y, o sea, "Ay, ya toquen". Sí, sí. Y estamos haciendo, y y la verdad ganamos un chorro. Digo, un Sí, sí, chorro o sí, sea, nos costaba un cassette, creo que nos costaba hacerlo, era como 1 peso y lo vendíamos en 7 pesos. Y increíble. así directo, sin intermediarios en las En tocadas. las Y tocadas. entonces dijimos, uy, cuando grabemos con una disquera va a ser Sí, mucho sí. más. Pues Y no. no. Y que fíjate que yo aquí conservo yo uno de mis discos, ¡Ah, qué chido! ¿no? No, Este me lo regaló mi papá, imagínate. Es un gran regalo de mi papá. Y aquí viene el Rock, ¿no? Es sí, una joya de botellita. Hablando de discos y de estos sí. formatos físicos que hoy en día ha cambiado mucho, No, ya no. ¿no? Hace unos años estaba yo, hace 2 o 3 años, platicando en el Hollywood Bowl, fue un Ujú. concierto de los Lobos, y como he tocado varias veces con ellos, Con o sea, ellos. Qué bueno, increíble. alternado con los grupos, Ujú. y nos hicimos cuates, y se estaban quejando. Dice, es que nosotros ya tocamos toda la vida, le dimos muchas vueltas al planeta completo, tocando en todas partes, pero ya estamos viejos y Cansados. ya nos habíamos retirado Sí. y vivíamos de los discos. Ya no. Entonces ahora otra vez, ya más viejos y más cansados, andan otra vez rolando por todas partes, porque si no, pues ya tienen, o Por sea, eso mismo yo creo pagan la que, renta, ¿no? claro, tiene que haber una paridad, un Sí, tema de justicia para que a- hoy que ha cambiado tanto, pues el creador tenga ese balance justo, sí, porque pues vemos a dos que tres que llenan estadios, pero esos son uno o dos de millones de de millones, artistas que sí, existen, ¿no? Entonces, ojalá en algún momento exista ese balance que haga que no se paguen sí. céntimos de... Bueno, pues, ¿no? bueno, el que vino a trastocar esto fue, pues, de hecho hay una película como de los que pusieron las reglas básicas del internet. Ujú.
esos son los que hicieron que la gente siente que tiene derecho a todo Exacto, gratis del internet. completamente. Entonces bajan las canciones, bajan mis pinturas, bajan mis dibujos, mis películas, todo es gratis en el internet. O sea, se supone que Spotify te dice que bueno, no puedes bajar ciertas cosas, pero hay downloaders para todo. Claro, por eso creo yo que hay que encontrar ese mecanismo de Sí, comercialización para exacto, que aunque sí. sea gratuito, el titular de la obra, el creador, pues obtenga una Algo. remuneración justa, Bueno, ¿no? justo, sí, Sí, exacto, sí. completamente. Y Ujú. cambiando un poquito de tema, mi querido Sergio, te quiero preguntar sobre el fútbol, ¿no? Viene el Mundial, sé que eres Chiva, Sí, ¿no? Sé que eres Chiva, sí. te tocó esa época del Tubo Gómez, Uy, papá de mi querida María Gómez, ¿te acuerdas María? Que era ah, manager de Pito Pérez, un saludo a la gran fíjate, María. Su papá era el tubo el Gómez, Tubo no, Gómez, yo era sí, el sí. super fan. Sí, ella, ves que era pareja de José Force en algún momento, Claro, María. claro, Su papá la era grandota. la grandota, exactamente. Haciendo esa analogía, sé que eres Chiva. Sí. ¿Cómo ves hoy a las Chivas bueno, que ves año mundialista, pero que en ese momento sé que tú fuiste rockstar también en la parte del fútbol, porque Ese, ¿quién te llevó a ver a las Chivas o cómo? Cuéntame ese, esa anécdota de las Chivas. no, bueno, bueno, mi tío Sergio ¿Tu Coronel, tío? Ujú. yo me llamo Sergio Por Coronel, Sergio, es sí. hermano de mi mamá. Ujú. Y Que hacía las apuestas con el Loco con el Valdés, Loco ¿no? Valdés Ajá. hacían cada vez que era así motivo de campeonato, hacían unas apuestas así absurdas, públicas, ¿no? Así, de que tenía que echarle un cubetazo de hielos en Reforma y Insurgentes, cosas así, ¿no? Entonces, no, pues desde muy chico le iba a las Chivas, íbamos cada rato a Guadalajara a ver partidos y como mi tío era muy amigo de todo el equipo, pues, pues hasta entrenamos mi hermano y yo ahí un ratito en las ligas menores de De Chivas. Chivas. Ujú. Pero pero de repente, bueno, iba en la primaria pública ahí de gobierno en la República de Costa Rica, se llamaba mi primaria, Ujú. en Tacubaya, En Tacubaya. y en un día del niño mi tío llegó con todas las Chivas, pues, Increíble. con todo el equipo, sí, Chava Reyes, Héctor Hernández, el Tubo Gómez, con todos, man. Entonces a partir de ahí, El rockstar de la escuela. sí, pues sí, era, Claro, todos me querían claro. muchísimo, desde los alumnos hasta los maestros. Qué increíble, y era una super época Sí, de no, las Chivas, ¿no? es cuando llevaban 7 años de campeones de Sí, liga, ¿no? Sí. la gran época de Chivas, que hoy en día, ¿cómo ves? Ha cambiado mucho, ¿no? El Ha fútbol. cambiado mucho el fútbol. Hoy, como Sí. dice mi sensei Jorge Campos, están más preocupados por peinarse que por jugar, ¿no? Fíjate que yo ahorita soy fan de las mujeres, o sea, Ujú, las mujeres esas sí juegan. ujú. Los hombres, los equipos así de liga, de profesionales, les tocan y se tiran, y medio partido te la pasas viendo como para que se levanten. Y bueno, hijo, sí, la verdad es que me espera muchísimo. Son divas, son rockstars. Pero seguirá siendo Chiva. Sí, pues Está en tu aunque esencia. tengo que confesar que por otro lado soy Puma, Claro, porque ahí estuve estudiaste. en Prepa 4, Claro. Ciencias Políticas, el CUEC, la Escuela de Cine, o sea, todo era Todo es, Chivas. todo es Entonces, Puma. sí, ahí tengo una Una división. afinidad ahí entre Sí, ambas cosas. ajá. Y a nuestra selección, ¿cómo ves? Que siempre que hay un mundial hay cuestiones políticas, ¿no? Hay el tema de la seguridad está complicado, ya han declarado que no va a haber problema, pero volvemos a un mundial medio raspados, Pero ¿no? no, bueno, la selección, Sí, sí, definitivamente. Pues de eso que me estoy quejando sí. es que yo lo veo, dices, estos güeyes nada más están esperando que llegue la quincena para cobrar, pero no entrenan, no tienen esa garra. Antes sí había, o sea, yo te garantizo que tú ves partidos, no sé, del 86 o de los otros mundiales, y por lo menos se partían de madre, ¿no? Claro. Por lo menos veías el intento de. Ahorita yo siento que no hay O sea, eso, sí ¿no? sientes que falta garra más Falta que nada. garra, O sea, más que faltan esos compromiso. Alberto García Aspe, faltan más ese tipo de jugadores que tenían esas garras, Pues sí, ¿no? pues Hugo cuando estaba Hugo, antes, sí, completamente. o sea, fíjate que a mí me tocó, estaba en la prepa conmigo, bueno, no en mi salón, pero en Cuellar. Ujú. Y puta, ese era
Era un monstruo, Un ¿no? monstruo, sí, sí. No paraba de correr y estaba de defensa y de delantero. No dices, espérate, ¿cómo lo hizo? Sí, sí, sí. O sea, gente que tiene esa garra y que además levanta al equipo ya nada más por su energía, ¿no? Y ahorita siento que no hay, que están preocupados por ganar mucho dinero. Y esa es la bronca en general, con el arte, con todo. Cuando todo se vuelve un producto, entonces ya ahí dejamos de ser ciudadanos para pasar a ser usuarios. Eso está Y bueno, nos sí. rentan todo. Sí. Ese es eh, un análisis muy, muy profundo y no muy complicado. Dejamos de ser ciudadanos para ser Una usuarios. conclusión muy Conclusión triste, muy ¿no? triste, sí, Sí. sí. O sea, porque Esperemos un que usuario, o sea, un ciudadano tiene derechos, ¿no? sí. Tú has leído lo que te dice. No te pertenece nada, sí. Nada te Ahí está pertenece. en los Cuando términos y firmas en Google, condiciones. Sí, el nuevo programa de Apple, me sí. parece que el primero que no firmó lo de Apple fue Adán. Claro, completamente. Y Eva tampoco. Eva Y Eva tampoco. tampoco. Ella ni tuvo Sí, chance no de tuvo la chance. Pues mi querido Sergio, para cerrar, ha sido una gran plática. Te Sí, me agradezco encantó. Gracias. infinitamente profundizar los sueños, el proceso de llegar, el no nada más pensar en el dinero y la fama. Este es el bombo come pesadillas. Y cada invitado pone aquí su peor pesadilla en este post-it. Órale. Entonces, si nos puedes compartir cuál sería tu peor pesadilla para que el bombo come pesadilla se la coma y nunca vuelvas a tener Ay, esa gracias. pesadilla jamás en tu vida. Gracias. Pero ha sido un verdadero placer el maestro Sergio Arau con todas estas frases, la de tu papá de la sociedad es un insecto y los artistas son las antenas. Hoy no somos ciudadanos, somos unos usuarios. Y también la que me llama mucho la atención es esta de que el arte es hacer visible lo invisible. Grandes frases, me quedo con muchas cosas, mi querido Sergio. ¿Y cuál es tu pesadilla? ¿Cuál es? Si la puedes compartir. Trabajar para Trump. Sería así como ahorita lo peor que me podría pasar. Pues es en este bombo come pesadillas, mi querido Sergio, échala aquí. Mira, Sí, perfecto. ahí está. Y el bombo come pesadillas se la va a comer. Así que, pues muchas gracias. No, mi muchísimas querido. gracias, muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerte aquí en este podcast de Sigue tu Sueño. Y ahí seguimos en el rock and roll, ¿no? Sí, creo que uno de mis sueños era estar en este podcast. Así No, ya. que me lo digas es un honor. Es un honor, mi querido Sergio. Gracias. Pues el maestro Sergio Arau, yo soy abogado pateador de este podcast de Sigue tu Sueño aquí por Medio Tiempo. Si les gustó, denle click, suscríbanse en nuestro canal oficial, en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.